Muy buenos días a todos ustedes, a los que se hallen ahí eh, siguiendo este programa, este canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Bueno, les habla Jaime Canales y doy gracias por este privilegio y esta grande bendición de poder proclamar, hablar, enseñar eh, y poder ayudar a algunos, si no muchos, a poder, ¿no es cierto?, que en este tiempo puedan ver y nuestro Padre les pueda conceder cómo ellos están para la venida de nuestro Melech. Y todo esto, la Torá, la palabra, las escrituras, son de suma importancia, para todos, sin excepción, sin excepción. Nuestro Padre establece en su entrañable misericordia y decide en su entrañable misericordia enviar a su Hijo, a su unigénito, al mundo para que el mundo sea libertado, libertado de libertad, por causa de la condición del hombre, porque el hombre estaba cautivo, atado, maniatado por el príncipe de la potestad del aire. Este personaje que entró allá por Eva y Adán, engañó y sedujo a Eva, y de ese momento él toma posesión y toma autoridad sobre la vida del hombre, vale decir, de Adán y Eva, y de ahí en adelante todos los hombres empiezan a nacer conforme al príncipe de la potestad del aire, a nacer en la carne, a nacer en la inmundicia y ser enseñado por este personaje. Bueno, sin duda, si nosotros en cada contexto congregacional, y voy a incluir aquí a todos, vale decir, a todos los que se dicen que son, a todos, absolutamente a todos. Sin excepción, vale decir, todo tipo de congregación, todo tipo de ideología, todo tipo de doctrina, todo tipo de metodología corporativa, porque cada una de ellas, ¿no es cierto?, afirma en el cual que ellos son salvos, ¿no es cierto?, salvos, ellos son librados de la ira venidera. Vamos a hablar ahora en qué condición tenemos que estar todos sin excepción cuando nuestro Melech venga. Sin excepción. ¿En qué condición debemos ser encontrados? ¿Debemos ser hallados? ¿O debemos ser guardados para ese momento? El momento que venga nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en la gloria de nuestro Padre, a buscar a todos aquellos que proclaman y dicen, ¿no es cierto?, que son salvos o que son libertados, ¿no es cierto?, y que están, ¿no es cierto?, esperando el arrebatamiento, están esperando, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Melech para ser arrebatados, ¿no es cierto?, todos, sin excepción. Y, y estaría un buen rato a lo mejor nombrando todo tipo de congregación, todo tipo de doctrina, todo tipo de ideología. Y aquí también incluyo a todos aquellos, ¿no es cierto?, que participan también en doctrinas mesiánicas, todo tipo, ¿no es cierto?, que quieran asemejarse a Israel en una metodología
conforme a sus vestiduras, conforme a sus pelo, ¿no es cierto?, y barba, a sus flecos que los identifica como israelita. A todos. Y incluso a nosotros, los que proclamamos y hemos sido enseñados, se nos ha revelado, ¿no es cierto?, el misterio escondido. A nosotros que se nos ha concedido este grande privilegio en cuanto, como lo dice el apóstol en el libro Corintio, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. No, no, no. El hombre no tiene como conocimiento y no le ha sido revelado. Son todas estas riquezas que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Y así lo habla el apóstol. Son el misterio oculto que nuestro Padre tiene preparado para los que le aman. Muchos han leído ese texto y no entienden y no conocen porque viven una metodología. Bueno, entonces aquí les voy a entregar una gran y gloriosa noticia para todos nosotros, para todos. Y a todos les encanta, sí, es esto glorioso, es una gran noticia. Que nuestro Melech viene pronto y viene a buscar supuestamente a todos estos, ¿ya? A todos estos. Y sí, y a lo mejor pueden estar convencidos en el sentido que congregacionalmente le han dicho, sí, mira, prepárate porque prepárate porque nuestro Melech o Jesucristo viene. Entonces, esta gran noticia, conforme a las Escrituras, que vamos a ser arrebatados, ¿no es cierto? Que vamos a ser tomados y transformados, ¿no es cierto?, en el aire. ¿Ok? Es una gran y gloriosa noticia. En el libro de Apocalipsis, y voy a partir de ahí, a lo mejor no todos conocen, y si han leído esto o se lo han leído en la congregación, en algún lado, es glorioso. Pero es glorioso para aquellos que se le ha concedido el poder conocer, entender y comprender lo que vamos a leer. Porque esta gran noticia es para todos, sin excepción, pero también sin excepción de persona, y todos por igual. Nuestro Padre va a observar y va a ver a cada uno en qué condición está, sin excepción. Porque todos estos que proclaman esta gran noticia, ¿no es cierto?, que son corporaciones ideológicas, doctrinas basadas, ¿no es cierto?, en hombres que han usado las Escrituras y han proclamado esto: la venida de nuestro Melech, Rey, la venida del Hijo de nuestro Padre en su gloria, en su potestad, a buscar. Y conforme la Escritura dice que le ordena a los malaj para ir a los 4 puntos cardinales por toda la tierra a buscar a todos aquellos, a tomarlo. ¿Ok? Pero las Escrituras nos tiene que entregar a nosotros las características de todos ellos. Aquel que nuestro Padre va a distinguir por medio de su Hijo para ser tomado, para ser arrebatado. Entonces, esta gran noticia que todos han recibido, que van a ser arrebatados, que están esperando el arrebatamiento en la venida del Hijo de nuestro Padre glorioso. La pregunta que tenemos que hacernos todos: ¿en qué condición estamos?
¿qué fundamento hay en nuestras vidas? Voy a leer Apocalipsis, libro de Revelaciones, capítulo 19. Y pongamos atención, por favor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Padre glorioso, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a nuestro Padre Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Padre Elohim, todos sus siervos, y los que le temen. Escuchen bien, porque aquí empiezan a aparecer antecedentes. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Padre Elohim, todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Yo oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque nuestro Padre Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Otro antecedente. Los siervos, los que le temen, y preparados. Pongamos atención. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones o son la actitud de obediencia, porque aquí dice las acciones, vale decir la obediencia justa de los santos, de los siervos. Entonces está explicando que el lino fino, una vestidura gloriosa, significa las acciones, vale decir aquel que oye y hace. Acción, aquí se está refiriendo a las acciones justas, vale decir aquellos que obedecieron la voluntad de nuestro Padre. Los que oyeron e hicieron. O sea que el lino fino que estamos viendo, porque aquí dice, porque el lino fino es las acciones. El lino fino como vestidura, como una investidura gloriosa de un vestido, y a ellos se le ha concedido que se vista. A ella se le ha concedido a todos los que han sido, ¿no es cierto?, a los siervos, a todos los que le temen, a todos los que están preparados, ¿no es cierto? Este lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Ok? Acciones. Vale decir obediencia. ¿Ok? Obediencia. Entonces, las escrituras están sobre todos. Las escrituras gloriosas que están registradas están sobre toda congregación, sobre toda corporación, sobre toda ideología, doctrina y todo lo que se aparezca a lo que yo he estado nombrando acá. Estamos todos sin excepción delante de las escrituras. Pero la gloriosa escritura nos entrega los antecedentes, quiénes están preparados y quiénes no están preparados. ¿Quién es un siervo? ¿Quién es el que le teme? ¿Quién es el que ha oído y se ha preparado con diligencia? Y por esa diligencia se le ha concedido, ¿no es cierto?, una vestidura de lino fino, limpio, resplandeciente, que vuelva a resaltar que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos.
¿Qué significan todas estas cosas? Antecedente que nuestro Padre deja registrado por las Escrituras. Porque nuestro Meles dijo, no todo aquel que me diga, Padre, Padre, o Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me diga entrará a la boda del Cordero. No todo aquel que diga, sino que aquel que ha hecho. Esto no es por decir, sino que por hacer la voluntad. Entonces, no todo aquel que me diga, Padre, Padre o Maestro, Maestro, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo está hablando nuestro Meller, lo está hablando el Hijo de nuestro Padre. Ya. Entonces, aquí hay varios antecedentes en el sentido de preparación. Y aquí tenemos que tomar atención y separar todas estas palabras que aparecen acá, que aparecen sus siervos y los que le temen. Tienen características estos. Los que están preparados. Entonces, esta vestidura de lino fino, tenemos que ir a las escrituras, ¿no es cierto? La misma escritura tiene que entregarnos todos estas características de aquello, ¿no es cierto?, que cuando nuestro Meles venga, sea arrebatado. Porque nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, no cualquiera, no todo el que me diga, porque muchos dicen, pero no hacen. A eso se está refiriendo. Muchos dicen, sí, voy a hacer, pero no lo hacen, y hacen su propia voluntad, no la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre está centralizado en su Hijo. Y todo aquel que no conoce las Escrituras, ¿no es cierto?, va siempre a estar fuera de la voluntad de nuestro Padre. En Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante, está registrado que nuestro Padre todo lo sometió a su Hijo. Todo le entregó, su ruas por todo, y le entregó toda la potestad, le entregó todo en sus manos. Y aquel que no obedezca al Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de nuestro Padre ya está establecido. Y vayan a leer, por favor, porque está registrado. Entonces, ¿en qué condición? ¿Cuáles son las características que habla de este lino fino, de esta vestidura que se le ha concedido, que se vista de lino fino? Pero el lino fino son las acciones, pero aquello que se le concede, ¿no es cierto?, el lino fino, son a todos sus siervos, a los que le temen y los que se han preparado. Y aquí aparece. Verso 5 del 19. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Elohim todos los siervos y los que le temen, así de pequeños como grandes. ¿Vio? Cualquiera, todo, sin excepción. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque nuestro Padre glorioso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya, aquí hay otra característica. ¿Eres esposa o no eres esposa? ¿Tienes testimonio en tu propia vida que tú le agradas como esposa? Ya. Entonces aquí vemos también que esta calidad, esta característica, ¿no es cierto?, también es de esposa. Y la esposa, vale decir, a la que tiene un compromiso con nuestro Melech, con el Hijo de nuestro Padre, se va a preparar para ese momento. Se va a preparar con diligencia. Se va a cuidar esta esposa. Se va a reservar para al esposo. Y con diligencia se prepara, se conserva para él.
Entonces la característica de esta esposa que se ha comprometido con nuestro Melech, con su hijo amado, y nuestro Padre está preparando, ¿no es cierto?, estas bodas gloriosas. ¿Y quiénes son esta esposa? ¿Quiénes son? Ya, empezamos a distinguir los siervos, los que le temen, los que le aman, porque así lo dice también, porque tú no te vas a casar si tú no le amas. Entonces esta esposa ama de una forma entrañable, como así nos ama nuestro Melech y nuestro Padre de una forma entrañable. Entonces, esta característica como esposa, ¿no es cierto?, también tiene una actitud de amor, de, de comprometerse con Él para las bodas del Cordero. Entonces, esta esposa, ¿no es cierto?, ¿quiénes son? Los siervos, los que le temen, los que se han preparado porque le aman. ¿Ok? Porque le aman, porque le han obedecido y se ha comprometido. O sea, este compromiso, la acción de este compromiso es una obediencia a la sujeción de este compromiso. Es una fidelidad de guardarme como esposa para las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo me preparo yo con esto? Y aquí aparecen los siervos, los que le temen, ¿no es cierto?, los que se preparan. ¿Quiénes son? La esposa. Ahora, la esposa, ¿no es cierto?, tiene características. Muy bien. Entonces, todos los que hablan y dicen conforme, ¿no es cierto?, a las Escrituras. Pero a muchos, ¿no es cierto?, como no conocen, como congregacionalmente, ¿no es cierto?, tienen ideologías, doctrinas ideológicas, no aprenden o no se dejan enseñar por el Ruach, sino que están sujetos a una doctrina metodológica. Y no conocen y no entienden y no comprenden la voluntad de nuestro Padre. Entonces, vamos a ver a la esposa. Entonces, antes del casamiento, la esposa, ¿quién es? Es una doncella, es una dama que se prepara, que ha sido apartada. ¿Cómo? Mediante la misericordia de nuestro Padre, a través de la proclama de las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces, el propósito de nuestro Padre anda buscando, ¿no es cierto?, un pueblo glorioso que se denomina, ¿no es cierto?, los siervos, todos los que le temen, todos los que le obedecen, todos los que le aman, para que se casen con su hijo. Y tú tengas una calidad, ¿no es cierto?, de doncella, apartada para el reino de los cielos, para pertenecer a nuestro Melech, unión conyugal con él. Son unas bodas del Cordero. Ya. Aquí nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, en Mateo capítulo 25, aparece aquellas de estas características en las que se preparan y de las que no estaban preparadas. Y aquí vemos las Escrituras. Aquí no hay ideología, no hay doctrinas extrañas, no hay metodología engañosa de hombres, sino que las Escrituras nos tiene que a nosotros conducir mediante el Ruach, mediante el Espíritu de nuestro Padre. Capítulo 25, verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice aquí, 10 doncellas, pero 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y aquí hay otras características que nosotros debemos anotar, empezar a anotar, porque aquí nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, empieza a entregar antecedentes, características para ser arrebatado. Porque es una gran noticia que todos están esperando el arrebatamiento, ¿no es cierto? Ya.
Pero nuestro Padre nos va a tomar a cualquiera, porque aquí hay características. Ya leímos Apocalipsis 19, ya leímos ya y vimos las características. Entonces, ¿cuáles eran las características de esta? Bueno, prudentes y otras insensatas. Bueno, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Características de estas. Características de los siervos, de los que le temen, de los que aman a nuestro Padre mediante su Hijo amado. Obediencia. Oír y hacer. Acciones justas. Ya. Esta vestidura gloriosa, aquí empezamos a verla. Ojo, estamos viendo la vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Característica, ¿no es cierto? Que el cuerpo tiene que descansar. Pero dice, miren, y a medianoche se oyó un clamor, una voz, una trompeta. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes o doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, la de estas características, ¿no es cierto?, que no crean, ¿no es cierto?, porque no van a ser tomadas. Aquí conforme a la escritura, miren, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. O se apagaron o se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, ir bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿escucharon? Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, estas insensatas, diciendo, Maestro, maestro, Padre, Padre, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas no conocieron y nuestro Padre no las conocía. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir al arrebatamiento. Ya, ¿ok? Características. Y aquí la palabra nos tiene que indicar quiénes somos los que vamos a ser arrebatados. ¿Quiénes son? Aquí en el libro de Mateo, lo que yo les mencionaba en el capítulo 7, verso 21 en adelante, dice así, no todo el que me dice, Maestro, maestro, rabí, rabí, padre, padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pongan atención. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, insensatos. Porque todos aquellos, sin duda, los que están en estas corporaciones que dicen que son, pero hay características, ¿no es cierto?, que distingue al verdadero, que distingue, ¿no es cierto?, a aquel que verdaderamente le ama a nuestro Padre. Porque ¿a quién va a venir a buscar nuestro Padre? Aquel que oyó y hace la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Melech viene a proclamar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Nuestro Padre. Él es el todo. El reino de los cielos se ha acercado porque el Rúa de nuestro Padre estaba en él. Entonces, todos aquellos que no entienden, viven una metodología evangélica pentecostal y se divierten en ello y andan, ¿no es cierto?, desordenadamente como insensatas.
pensando ellas que están haciendo lo correcto, pero están en un fundamento incorrecto, que no es el fundamento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Entonces, todos aquellos que están esperando, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, tienen que ver en qué condición están. Porque hay características de hijo. El que es hijo de Elohim, la voluntad de su padre va a hacer. El que es hijo de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, su hijo amado, la voluntad de su padre va a hacer y no va a obedecer ni congregación, ni ideología, no va a oír la voz del extraño, no va a oír ni a entender la voz de un extraño, de una metodología, sino que el verdadero hijo va a oír la voz de nuestro Padre por medio del Ruaj. ¿Quién va a escuchar cuando aquí dice en Mateo 25? Dice que se escuchó una voz, una trompeta, como voz de trompeta. Aquí viene el esposo. ¿Quién va a escuchar? Los hijos. No para todos. Pero ahí el libro dice que se escuchó la voz y se levantaron las insensatas juntamente con las prudentes, las que estaban preparadas. Pero aquí vemos un gran detalle, que las que estaban preparadas fueron tomadas en el arrebatamiento, como dicen, pero las insensatas que se preocuparon de hacer su propia voluntad, que no oyeron y no hicieron, no hubieron acciones justas. Las acciones justas es hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Es el oír y hacer, obedecer la voluntad de nuestro Padre. No estaban preparadas, no han sido enseñadas, no se habían preparado como esposas, como diligencia, estas doncellas, ¿no es cierto?, que se guardaban para este gran momento glorioso que son las bodas del Cordero. Entonces tenemos que ver también aquí qué es lo que dice Shaul, Pablo, en el libro de Tesalonicenses. En el capítulo 5 del libro de Tesalonicenses es sumamente interesante, porque aquí también menciona algo. Menciona, habla sobre la vida, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Mele, y aquí está hablando. Voy a leerlo, ¿no es cierto?, porque en el capítulo 5, del versículo 22, 23 y 24, es sumamente interesante. Pero voy a leer del capítulo 4 de Primera de Tesalonicense, del versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos o estamos convencidos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá nuestro Padre por medio de Yahshua a los que durmieron en Él, a los que durmieron en su voluntad. Aquí no hay excepción de personas. Desde cuando, ¿no es cierto?, se estableció por nuestro Padre su voluntad por medio de su Hijo, ya hace 2000 años, esto está vigente. Vuelvo a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque está hablando de los que duermen, ya descansaron, están descansando. No están muertos, están descansando.
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá nuestro Padre con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de nuestro Melech, de nuestro Maestro, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Melech, no precederemos a los que durmieron. El apóstol estaba escribiendo como que la venida de nuestro Melech estaba ya a días, a meses o a años, porque nuestro Melech, Maestro mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de nuestro Padre, descenderá del cielo y los que durmieron en Mashiach resucitarán primero, los que durmieron. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre, en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Melech. Amén. ¿Vio que es una gran noticia? Es glorioso. Pero tenemos que quedarnos ahí. No, 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 porque aquí no es para cualquiera, como ya hemos leído. Capítulo 25, que nuestro Padre, por medio de su Hijo, entrega antecedentes. ¿Quiénes no y quiénes sí? ¿Vio? ¿Quién va a ser apartado? Antecedentes. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que os escriban, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de nuestro Melech, cuando venga, el día de nuestro Melech vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa? ¿Te va a pillar a ti como ladrón en la noche? Si tú estás preparado, no. Pero aquel que no está preparado, le van a robar. No se dan ni cuenta. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí se salta de una cosa a otra. Ojo, que eso que hay que entenderlo. Por eso, pero lo estoy leyendo igual, pero aquí hay que entenderlo. Porque aquí se separa. Porque aquí empieza a hablar otra cosa. Miren, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Vio cómo dice otra cosa tan? Aquí metieron este versículo, ¿no es cierto? Porque la continuación del capítulo 5, verso 2, debería ser el 4. Pero aquí hay una característica extraordinaria. Dice el versículo 4 del capítulo 5. Más vosotros o más nosotros, los que, ¿no es cierto?, hemos obedecido, sus siervos, los que le temen, los que le aman, los que se preparan, los que están guardados, apartados, vosotros, hermanos, no estáis con el enemigo, con el otro, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vio? ¿Pusieron atención? El que está en tiniebla va a ser sorprendido como... Pero el que no, el que está en luz, el que resplandece como luminar, el que ha obedecido, el que es siervo, el que se ha vestido con lino fino, limpio y resplandeciente, no va a ser sorprendido. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Se está hablándole a los hijos de luz. Y somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, como las insensatas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza. Y aquí está hablando con una coraza, ¿no es cierto?, de la obediencia. Aquí está el vestido lino, pero aquí lo está hablando de otra forma el apóstol. Porque está hablando, ¿no es cierto?, del vestido de la obediencia y del amor, con la esperanza de salvación como yelmo, ¿no es cierto? Convicciones, no con la esperanza.
El que tiene, ¿no es cierto?, conocimiento, entendimiento y comprensión, tiene convicción, certeza. Entonces, y con la convicción de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto nuestro Padre para ira, sino para alcanzar salvación por medio, para alcanzar, ¿no es cierto?, la vida eterna, para alcanzar la vida eterna, porque ya somos salvos, para alcanzar y entrar a las bodas del Cordero, de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en nuestro Melech y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, en amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir la paz, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre para con nosotros en Mashiach Yahshua, es dar gracias, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, los que estamos en Mashiach Yahshua. No apaguéis al Ruach, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, tanto nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sea guardado, sea preparado, sea perfeccionado, sea enseñado irreprensible para la venida de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Aquí está escrito. Entonces, las características de esto, ¿qué significa estar, ¿no es cierto?, preparados? Es vivir irreprensible, es que en nosotros se manifieste una vida irreprensible. ¿Qué vida irreprensible? Una vida incorruptible. ¿Cuál es la vida incorruptible? La vida de nuestro Melech. Y aquí el apóstol Pablo, pongan atención, están todos los antecedentes de las características de aquellos que son y aquellos que no son. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, del versículo 3 de la primera carta. Bendito es nuestro Padre, Elohim, de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para una convicción o una esperanza, para una certeza viva por la resurrección de nuestro Melech Yahshua HaMashiach de los muertos. Amén. Ahí está centralizado la vida nueva, ¿ok? Para una herencia, la herencia incorruptible, ¿de quién? De la vida de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Porque somos resucitados mediante la vida de la sangre de nuestro Melech, incorruptible. Esa es la herencia que recibimos y somos resucitados, una herencia incorruptible, incontaminada del Ruach, porque somos sellados del Ruach. Es la vida de nuestro Melech y el Ruach es incontaminada. No hay corrupción, no está el corrupto. Eso quiere decir, ¿quién es el corrupto? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que entró por Adán, la muerte. La ley, las instrucciones, vale decir, cuando habla de ley son instrucciones, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquel que se establece la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, significa que ha sido librado de ese personaje. Entonces, ¿qué otra característica tiene que tener? Nacido de nuevo.
¿Qué otra característica tiene que tener? Nacido de nuevo significa que ha resucitado de este mundo, de entre los muertos. Entonces el apóstol, escribiendo las escrituras, y yo rescato aquí en Colosenses, que cuál característica tiene este personaje. Todos estos, todos los verdaderos, todos los que van a ser verdaderamente arrebatados, todos los que van a ser tomados y van a ser distinguidos. Capítulo 2 del versículo 8. Escuchen bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a las enseñanzas del mundo, y no según nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque en Mashiach, en el reino de los cielos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En qué? En Mashiach Yahshua. Y vosotros estáis completos, ¿dónde? En Mashiach Yahshua, que es la cabeza de todo principado y potestad, porque a él se le dio toda autoridad. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, al desalojar de vosotros vuestros cuerpos pecaminosos carnal, que estaba el otro, que estaba aquí en el corrupto. La corrupción al corrupto hay que sacarlo. Esto está diciendo. La circuncisión es sacar al inmundo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros. Al echar, lo dice en Romanos capítulo 6, que el cuerpo, ¿no es cierto?, sea destruido, que sea sepultado, ¿vio? Juntamente con nuestro Melech. Características. Aquí está la metodología que nuestro Padre establece para ser, ¿no es cierto?, uno que va a ser tomado y va a ser arrebatado. No cualquiera. Ya, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar, al desalojar, ¿no es cierto?, de vosotros este personaje pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Mashiach, que somos sepultados, ¿vio? Que tenemos que ser sacrificados y sepultados con nuestro Melech en el sacrificio en el cual fuisteis también resucitados con él, características, ¿vio? Mediante la obediencia en el poder de nuestro Padre que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando, ¿no es cierto?, muertos en esa condición de pecado, de enseñanza de la ley del pecado y la muerte, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con nuestro Melech, perdonando todas nuestras transgresiones, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que entró por Adán, esa acta. ¿Qué acta de decreto? Condenación y juicio eterno. Esa acta fue eliminada por nuestro Melech en la obra del sacrificio del madero. Y aquí lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿vio? Que estando en esta condición, viviendo la luna nueva en una vida del reino de los cielos, es verdadera. Todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento crece según el crecimiento que... Ahora, no haciéndose de la cabeza en virtud de aquel que todo el cuerpo nutriéndose. ¿Y quién tiene que ser la cabeza de nosotros? Mashiach Yahshua. Porque el crecimiento en esta vida en Mashiach Yahshua lo da nuestro Padre. Verso 20. Pues si habéis muerto con Mashiach, ¿vio? Si fuimos crucificados juntamente con él y sepultados juntamente con él, pues si habéis muerto
Si habéis sido crucificados, sacrificados y sepultados en cuanto a los rudimentos del mundo, abajo fueron sepultados, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, ¿no es cierto?, tales como? Y aquí yo le cambiaría, porque le pusieron no manejes, ni gustes, ni toques. No. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Las fiestas de este mundo, las que levantó, inventó y enseñó el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuáles son esas? Muchas se las podemos ver. Engañó, ¿no es cierto?, a todas estas congregaciones y lo hace reunirse el día domingo, que es el primer día de la semana. Y obedecen, ¿no es cierto?, esta doctrina que viene, ¿de cierto?, ¿de quién viene? De Constantino, de Gregorio I, segundo, tercero, de todo esto que, ¿no es cierto?, que odian a nuestro Padre y cambiaron las fechas. Entonces, pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a estas cosas extrañas? En conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en cuanto en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, todos estos que participan en todo esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿vio? Porque si tú no has sido crucificado o sacrificado y sepultado y resucitado, estás viviendo en la carne. Por eso dice en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas que son del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Padre. No la de este mundo, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, Él nos apartó y estableció este propósito, estableció esta metodología, que teníamos que nacer de nuevo. Y de ese nacimiento nuevo, como niño recién nacido, seamos enseñados en la leche espiritual no adulterada, la leche que viene del reino de los cielos. ¿Cuáles son los fundamentos, las enseñanzas? ¿Quiénes son esos? Los mandamientos de nuestro Padre. Porque Él no vino a abolir, Él no vino a eliminar, Él no, sino que Él vino a hacer una obra para que tú puedas vivir conforme a su voluntad a través de un nuevo nacimiento, mediante la proclama de las buenas nuevas, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y obedezcan este mensaje, porque yo soy el camino. Mi Padre establece esta voluntad en Él, para que tú seas preparado, ¿no es cierto?, como siervo, para que tú le puedas temer, para que tú, ¿no es cierto?, seas una doncella, una esposa, ¿no es cierto?, una comprometida para las bodas del Cordero. Entonces, sí que es la gran noticia que vamos a ser arrebatados. Sí, pero ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que se identifican con una corporación metodológica, que no la he querido nombrar, sino que todos los nacidos de nuevo, porque todos los que son guiados por el Ruach, gobernados por el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el Ruach de nuestro Padre, el Ruach de nuestro Padre, la presencia de nuestro Padre es el reino de los cielos. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Ahí lo hablan. Por eso es bueno ir a indagar cuáles son estas características en Romanos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ahí están varios detalles de aquellos que van a ser identificados para ser arrebatados. Para ser arrebatados. Es una gran alegría, una gran noticia que nosotros, ¿no es cierto?, nuestro Padre establece toda esta metodología a través de su Hijo para que seamos preparados para las bodas del Cordero. Y la novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino. Y este lino fino son las acciones justas de los santos, de los siervos, de los que le temen, de los que le aman, de los que se han negado y se han crucificado juntamente con nuestro Mesías, se han sepultado y han resucitado para andar en obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo aquel que diga, no, si diga, no.
sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Lo dijo nuestro Melech. Entonces, todos estos antecedentes los entregó nuestro Padre por medio de su Hijo en su ministerio. Pero antecede también cuando Él nace. Tenemos que observar cuando fue introducido, cuando, ¿no es cierto?, nuestro Padre lo sujetó a la circuncisión, lo sujetó, ¿no es cierto?, reservado como hijo, como primogénito, perdón, para hacer la voluntad, y fue preparado, enseñado, capacitado, apto para la obra de la voluntad de nuestro Padre. Y fue llevado al Jordán, y fue, ¿no es cierto?, ordenado por el profeta Juan. Y cuando fue levantado del agua, vino el reino de los cielos, el Rúa sobre él, y empieza su ministerio. Y de ahí, esos 3 años y medio, él entrega todos los antecedentes, el cómo, para poder entrar en el reino de los cielos, para ser un hijo de él. Y él establece por medio de su hijo un nuevo nacimiento. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y quién habla del nacimiento nuevo? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, hablan de este nuevo nacimiento. Hablan de este nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que seamos preparados, un pueblo santo, una nación escogida como novia para las bodas del Cordero. Porque nuestro Padre está preparando una gran fiesta para las bodas, pero no va a entrar cualquiera, porque ahí ve las escrituras cuando entra un personaje. ¿Y qué haces aquí tú que no estás vestido de boda? ¿Por qué? Porque no había nada, y ahí hay detalles que nosotros debemos observar. Todas estas congregaciones que dicen, ¿no es cierto?, y se alegran porque van a ser arrebatados, pero el arrebatamiento es para ir a las bodas del Cordero, y está escrito. Entonces, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, y con esto voy a terminar, capítulo 12, del versículo 17, escuchen. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. El 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los siervos, aquí está la paciencia de todos los que temen, de todos los santos, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen la obediencia, la fe de Yahshua, la obediencia absoluta. Están aquí todos estos antecedentes. Entonces, ¿tú estás preparado? ¿Estás en condición? ¿Está, ¿no es cierto?, santificado todo vuestro ser, como dice el apóstol? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, ¿no es cierto?, santificado. Por eso el apóstol ahí en el libro de Corintios habla que nosotros, ¿no es cierto?, nuestro Padre nos ha concedido la justificación, la santificación y la redención. ¿Para qué? En un nuevo nacimiento, para entrar, para que seamos preparados en un proceso de preparación como novias, como doncellas, como comprometida con nuestro Mele para poder entrar a la boda del Cordero. Todo esto es una gran noticia, pero también tienes que ver tu condición. Porque si tu congregación donde tú estás, quizás se llame como se llame, dice tú que tú estás listo, no, anda, porque esto es individual. Esto es individual. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender el arrebatamiento. Pero cuando los arrebatados, los que van a ser tomados, son todos aquellos que se le concedió, que se le vista con lino fino. Y el lino fino son las acciones justas, la obediencia al reino de los cielos. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio para poder ser arrebatado y participar de las bodas. Y sean, ¿no es cierto?, este lino fino, es el lino fino, son las obediencias al hacer la voluntad. No todo aquel que me diga, sino que el que hace la voluntad de nuestro Padre entrará a la boda del Cordero. Un gran abrazo y que sean bendecidos con este mensaje. Nos estaremos viendo
en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede y nos permite.